¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el interior de una persona cuando de repente te retiras y dejas de buscar su atención? ¿Por qué el silencio pesa tanto y puede transformar por completo la dinámica entre dos seres? ¿Y cómo ese aparente vacío puede ser en realidad el punto de partida para el renacimiento de tu valor personal y la conquista de una paz interior profunda? En este viaje vamos a explorar la compleja trama emocional y psicológica que se activa cuando decides alejarte, no como huida ni venganza, sino como un acto de respeto y autodescubrimiento. Aquí no encontrarás fórmulas vacías ni consejos superficiales, sino una guía honesta, basada en la sabiduría estoica y en la experiencia de quienes han aprendido a encontrar sentido, incluso en las ausencias más dolorosas. Te invito a mirar más allá de la superficie, a comprender cómo el silencio, cuando se sostiene con dignidad y conciencia, puede abrir puertas que el ruido jamás podría cruzar. A lo largo de este recorrido, descubrirás que la verdadera transformación no comienza cuando logras una reacción del otro, sino cuando asumes el reto de mirarte de frente, reconocer tus necesidades, revisar tus límites y elegir la paz por encima de la dependencia emocional. Aprenderás a interpretar la montaña rusa de emociones que surgen en el otro y en ti, y a convertir cada etapa, todo el desconcierto, a la gratitud, en una oportunidad para crecer. Hoy te propongo dar un paso diferente, dejar de perseguir respuestas externas y empezar a cultivar en el silencio y la reflexión el mayor de los tesoros, tu propio autovalor. ¿Estás listo para transformar la ausencia en una fuente de fortaleza y propósito? Entonces comencemos. Sorpresa inicial y preguntas internas. En la vida cotidiana, las personas suelen dar por sentadas muchas cosas: los mensajes que llegan de manera constante, la familiaridad de una llamada inesperada, la certeza de que una presencia está siempre allí, al alcance de una palabra o de un simple gesto. En ese contexto de aparente normalidad, la ausencia irrumpe como un silencio inesperado en medio de una conversación animada. La retirada de contacto no es solo una pausa, es un acontecimiento silencioso que altera el equilibrio emocional y psicológico de quien la experimenta, generando una serie de preguntas internas que rara vez salen a la luz, pero que laten con fuerza en lo más profundo del ser. Para comprender la magnitud de este impacto, es esencial adentrarse en la complejidad de la mente femenina, no desde el mito ni desde la superficialidad, sino desde la empatía y la observación. Cuando una mujer ha recibido atención constante, ya sea a través de mensajes, llamadas, detalles o gestos cotidianos, su mente construye un mapa de certezas y expectativas. Cada interacción, por pequeña que sea, refuerza la idea de que la comunicación es un puente seguro y estable entre dos mundos. Sin embargo, cuando ese puente se retira de repente y sin previo aviso, el vacío resultante no es solo físico, sino profundamente emocional. Es en ese espacio de silencio donde florecen las primeras semillas de la sorpresa y la inquietud. La sorpresa inicial ante la retirada de contacto rara vez es un evento visible. Se manifiesta en pequeñas dudas, en pausas prolongadas frente a la pantalla del móvil, en el repaso mental de las últimas conversaciones, buscando alguna señal, alguna pista que pueda explicar el porqué de ese cambio repentino. En este punto la mente comienza a construir hipótesis. ¿Habrá pasado algo grave? ¿Habré dicho o hecho algo que lo haya alejado? ¿Se habrá cansado de mí, de mi compañía, de mis palabras? Estas preguntas no suelen verbalizarse, pero su peso se siente como un eco persistente en cada momento de quietud. El silencio, que para algunos puede parecer un simple acto de desaparición, es para ella un catalizador que reactiva la autopercepción. Empieza entonces una revisión interna, a veces severa, de su propio comportamiento, de sus palabras y hasta de sus silencios. En ese proceso la sorpresa se transforma en curiosidad, y la curiosidad, si no encuentra respuestas, puede derivar en ansiedad. El vacío creado por la ausencia se llena rápidamente de pensamientos, algunos razonables, otros nacidos del miedo o la inseguridad.
Es el inicio de una etapa donde la mente busca desesperadamente una explicación lógica a algo que en el fondo puede ser tan simple como un acto de autocuidado o de búsqueda de paz por parte de quien decide retirarse. Es importante comprender que la sorpresa no es en sí misma una emoción negativa. Al contrario, puede ser el primer paso hacia una mayor conciencia de lo que realmente se valoraba en la relación o de las dinámicas invisibles que se habían dado por sentadas. Sin embargo, la mente humana tiende a evitar el vacío, y cuando la comunicación se interrumpe, lo primero que intenta hacer es rellenar ese espacio con suposiciones. A menudo estas suposiciones no son amables. Pueden surgir sentimientos de rechazo, miedo al abandono, o la inquietante sensación de no haber sido suficiente. Este tipo de sorpresa psicológica es mucho más profunda de lo que la mayoría de las personas reconocen. Es un fenómeno universal, aunque cada individuo lo viva de manera diferente según su historia, sus miedos y sus expectativas. Para una mujer que ha sentido la presencia constante de alguien en la retirada, es como si una pieza clave del tablero de su vida se moviera de lugar sin previo aviso, obligándola a replantear estrategias, a cuestionar su propio valor y a enfrentar el incómodo espejo de la autopercepción. En este punto es fundamental introducir el primer principio estoico que servirá de ancla emocional y mental durante todo el proceso. No está en nuestro poder controlar las acciones de los demás, pero sí lo está la forma en que elegimos interpretar sus acciones. Esta frase, inspirada en Epicteto, ilumina el camino hacia una comprensión más profunda y madura de la situación. El silencio de la otra persona puede ser doloroso, sí, pero no necesariamente es un ataque o una señal de desprecio. Puede ser sencillamente un movimiento hacia su propio centro, una búsqueda legítima de equilibrio interno. Sin embargo, la mente, en su afán de entender, a menudo se resiste a aceptar la incertidumbre. La falta de respuesta se vive como un enigma que necesita ser resuelto, y esa necesidad de respuestas puede llevar a una espiral de autoanálisis. La mujer comienza a repasar una y otra vez las últimas interacciones, buscando detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora cobran un nuevo significado. Una frase dicha al pasar, un gesto que pasó desapercibido, una respuesta más breve de lo habitual. Todo adquiere una importancia desmesurada bajo la luz de la ausencia. Esta etapa, aunque angustiante, es también una oportunidad invaluable para el crecimiento personal. El estoicismo enseña que el primer paso para superar el desconcierto y la ansiedad es aceptar la realidad tal como es, sin adornos ni dramatismos. La retirada de contacto es simplemente un hecho, todo lo que la mente agregue después. Las suposiciones, los miedos, los reproches, es una creación propia, no una verdad objetiva. Aprender a distinguir entre lo que ocurre y lo que imaginamos que ocurre es una habilidad fundamental que nos ofrece la filosofía estoica. La sorpresa, en este sentido, puede convertirse en una poderosa herramienta de autodescubrimiento. Al verse privada de la certeza que antes le brindaba la comunicación constante, la mujer se enfrenta a su propia vulnerabilidad. Es aquí donde muchas personas descubren aspectos de sí mismas que habían permanecido ocultos bajo la rutina y la seguridad de lo conocido. La pregunta, ¿por qué se alejó?, puede transformarse con el tiempo y la reflexión en ¿quién soy yo cuando el otro ya no está?, una interrogante mucho más profunda y significativa. La reacción inicial de sorpresa y de preguntas internas es, por tanto, mucho más que una respuesta emocional pasajera. Es la puerta de entrada a un proceso de autoconocimiento que, si se aborda con madurez, puede llevar a una mayor fortaleza interior. Pero este proceso no está exento de desafíos. El miedo al rechazo, el temor de no ser suficiente y la ansiedad por la incertidumbre pueden hacerse sentir con fuerza, sobre todo en los momentos de soledad o durante las noches largas en las que el silencio pesa más. Es en esos momentos cuando la mente puede jugar malas pasadas. La tentación de buscar respuestas desesperadas, de enviar mensajes que antes nunca se habrían enviado, de pedir explicaciones o de intentar llenar el vacío con distracciones, es grande. Pero aquí es donde la sabiduría estoica
vuelve a ofrecer una alternativa: la pausa consciente. En lugar de reaccionar impulsivamente, se invita a observar la emoción, a respirar y a recordar que aunque no se pueda controlar el silencio del otro, sí se puede controlar la propia respuesta ante ese silencio. La sorpresa inicial, entonces, no debe ser vista como una enemiga, sino como una aliada que señala un cambio necesario. Es el primer aviso de que la dinámica se ha transformado, de que algo ha dejado de ser lo que era, y de que tal vez es momento de prestar atención no solo a la ausencia externa, sino al ruido interno que genera. El silencio bien entendido puede ser la invitación perfecta para escuchar la voz propia, esa que muchas veces se calla en presencia del otro. Una de las trampas más comunes en esta etapa es buscar culpables, ya sea en uno mismo o en el otro. Pero el enfoque estoico propone algo diferente: reemplazar la culpa por la responsabilidad. En lugar de preguntarse ¿qué hice mal?, la reflexión madura sería ¿cómo quiero responder a esto que está ocurriendo? Esta pregunta abre la puerta a la libertad interior, a la posibilidad de elegir el propio camino emocional incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Mientras la mente femenina navega por las aguas turbulentas de la sorpresa y las preguntas internas, se empieza a vislumbrar una verdad profunda. Lo que realmente duele no es solo la ausencia del otro, sino la confrontación con la propia inseguridad y las heridas no resueltas. Aquí surge el desafío y a la vez la oportunidad. El silencio, lejos de ser un castigo, puede ser el terreno fértil donde germina una nueva comprensión de uno mismo y de la vida. A medida que pasan los días y el silencio se mantiene, las preguntas internas pueden perder fuerza o, por el contrario, intensificarse. Todo depende de la actitud con la que se enfrente el proceso. Si se aborda desde la calma y la aceptación, la sorpresa inicial se transforma en introspección y autoindagación. Si se enfrenta desde el miedo y la negación, el vacío puede llenarse de ansiedad y de reproches inútiles. En última instancia, la sorpresa inicial y las preguntas internas que provoca la retirada de contacto son el preludio de una transformación más grande. Son la primera llamada de atención, la alarma silenciosa que anuncia la necesidad de mirar hacia adentro. Y es ahí, en ese espacio íntimo y a menudo incómodo, donde comienza el verdadero viaje estoico, el de aprender a encontrar paz en medio de la incertidumbre, a valorar el silencio como un regalo y no como un castigo, y a reconocer que al final el mayor descubrimiento no será sobre el otro sino sobre uno mismo. De esta manera, la retirada de contacto se revela como mucho más que un simple acto de ausencia. Es el punto de partida para un recorrido interior que, guiado por la sabiduría estoica, puede llevar a una vida más plena, más serena y más auténtica. Lo que empieza como una sorpresa incómoda se convierte, para quien sabe aprovecharlo, en la oportunidad de crecer, de madurar y de renacer desde la propia verdad. Así se siembra la semilla de un cambio profundo, no solo en la relación con el otro, sino en la relación más importante de todas, la que se tiene consigo mismo: el despertar de la autoconciencia. Tras el impacto inicial de la retirada de contacto, el silencio empieza a operar en un nivel más profundo, casi imperceptible pero enormemente poderoso. Ya no es solo la sorpresa o el vacío lo que ocupa el pensamiento, sino el inicio de un proceso de autoobservación, como si la mente, en busca de respuestas que no llegan del exterior, girara su foco hacia adentro y comenzara a iluminar rincones antes ignorados o no explorados. Así, de manera sutil, el silencio activa una especie de alarma interior, una invitación forzosa, aunque muchas veces necesaria, a revisar lo que ha sucedido desde una perspectiva completamente nueva, la de la autoconciencia. En este escenario, el tiempo parece ralentizarse. Cada recuerdo, cada palabra compartida, cada gesto que antes pasó inadvertido, adquiere ahora un matiz distinto. Ella, que hasta hace poco disfrutaba de una comunicación fluida y de una sensación de seguridad afectiva, se encuentra de pronto analizando minuciosamente sus propias acciones. ¿Dije algo fuera de lugar? ¿Fui indiferente?
o tal vez demasiado exigente. Pude haber sido más comprensiva, más abierta, menos reactiva. El silencio que en la etapa anterior fue una simple ausencia, se transforma ahora en un espejo que devuelve la imagen de uno mismo, a veces ampliada, otras veces distorsionada por el filtro de la inseguridad. La autoconciencia es en esencia el nacimiento de una mirada honesta y a menudo incómoda hacia el propio comportamiento. Es aquí donde la mente busca desesperadamente establecer una relación de causa y efecto. Si él se ha retirado, algo debe haber pasado, algo debe haber hecho yo. Esta búsqueda de explicaciones es humana, natural, y a la vez puede convertirse en un arma de doble filo. Porque la autorreflexión bien conducida es el primer paso hacia el crecimiento personal, pero cuando se contamina de inseguridad o culpa excesiva, puede derivar en un autojuicio paralizante y destructivo. En este punto es común que la mujer repase una y otra vez las últimas interacciones. Cada mensaje, cada pausa, cada silencio entre líneas se convierte en materia de análisis casi obsesivo. Quizás recuerda una conversación donde él pareció más distante o menos entusiasta. Tal vez revive una discusión menor que en retrospectiva ahora parece tener un peso desproporcionado. Incluso los silencios habituales antes interpretados como momentos de normalidad o rutina adquieren un nuevo significado. Todo se observa bajo la lupa de la duda y la sospecha. ¿Será que herí sus sentimientos? Fui demasiado fría, demasiado directa, demasiado ausente. ¿Esperaba él algo más de mí? Lo que suele pasar inadvertido en este proceso es que el despertar de la autoconciencia, aunque pueda parecer incómodo o incluso doloroso, es una de las mayores oportunidades de autodescubrimiento que puede ofrecer la vida. En la vorágine de la rutina, de la comunicación constante, de la presencia asegurada, pocas veces se detiene uno a analizar con verdadera honestidad el propio rol en la dinámica relacional. El silencio, paradójicamente, es el espacio fértil donde germinan esas preguntas fundamentales que difícilmente brotarían en medio del ruido y la inercia. Pero el proceso no siempre es lineal ni amable. Muchas veces, al revisar el pasado, la mente tiende a cargar la balanza hacia la culpa. La mujer puede sentir que ha fallado de alguna manera, que no ha estado a la altura de las expectativas, que su comportamiento, aunque involuntario, ha generado un distanciamiento que ahora parece irreversible. En otras ocasiones, la autoconciencia se mezcla con el resentimiento y surgen pensamientos como: si hubiera sabido que era tan importante para él, habría actuado diferente, o si él realmente me valorara, no habría desaparecido sin decir nada. Aquí es donde la sabiduría estoica vuelve a iluminar el camino. El objetivo de la autoconciencia no es alimentar la culpa ni el autorreproche, sino cultivar la claridad y la madurez emocional. Epicteto nos recuerda que no podemos controlar lo que ya fue, solo la interpretación y el aprendizaje que extraemos de ello. Mirar hacia atrás no debe convertirse en un martirio, sino en una lección. Se trata de distinguir entre la autorreflexión constructiva y la autocrítica dañina. Mientras la primera conduce al entendimiento y a la posibilidad de mejorar, la segunda solo perpetúa el dolor y la inseguridad. En este proceso de autoobservación emergen también verdades difíciles de aceptar. Quizás se reconoce que en algún momento hubo actitudes de desdén o de indiferencia hacia el otro motivadas por heridas pasadas o inseguridades no resueltas. Tal vez se identifica una tendencia a exigir más de lo que se estaba dispuesta a dar o a poner a prueba al otro para confirmar el propio valor. Estas revelaciones pueden ser dolorosas, pero también profundamente liberadoras, porque al ver con claridad las propias sombras se abre la puerta a la transformación real. Al mismo tiempo, la autoconciencia puede llevar a reconocer que a veces la retirada del otro no tiene que ver con un fallo propio, sino con los procesos internos y las necesidades de la otra persona. Puede ocurrir que él, en su propio viaje de autoconocimiento, haya sentido la necesidad de un espacio para reencontrarse consigo mismo, sin que eso signifique un rechazo personal. Aquí la comprensión se amplía y la mirada deja de ser exclusivamente introspectiva
para volverse compasiva tanto hacia uno mismo como hacia el otro. Este equilibrio delicado entre la autorreflexión y la autocompasión es esencial para no perderse en la maraña de los que hice mal y los que debería haber hecho. El silencio, más que un castigo, puede ser una invitación a mirarse desde una perspectiva más generosa y amplia, a reconocer las propias luces y sombras, sin caer en el juicio ni en la autoflagelación. Como decía Marco Aurelio, la tranquilidad interior empieza cuando dejas de juzgar los hechos externos y te concentras en cómo los interpretas y qué haces con ellos. Este despertar de la autoconciencia, aunque nacido del dolor y la incertidumbre, tiene el potencial de transformar no solo la manera en que la mujer se ve a sí misma, sino también la forma en que se relaciona con el mundo. Una persona que ha atravesado este proceso y ha salido fortalecida suele desarrollar una presencia distinta, más serena y menos dependiente del reconocimiento ajeno. Descubre a veces por primera vez que su valor no está definido por la permanencia o la ausencia del otro, sino por la calidad de la relación consigo misma. Por supuesto, este proceso rara vez ocurre en soledad absoluta. Muchas veces la mujer busca consuelo en amistades cercanas, comparte sus dudas, escucha otros puntos de vista y trata de encontrar en la voz de los demás la confirmación o el consuelo que el silencio le niega. Sin embargo, ninguna opinión externa puede sustituir la voz interior que tarde o temprano exige ser escuchada y respetada. La autoconciencia auténtica solo se alcanza en la soledad del propio pensamiento, cuando el ruido de las opiniones ajenas se desvanece y queda la honestidad desnuda de lo que uno ve en su propio interior. Es importante destacar que este proceso de introspección no tiene una duración predeterminada. Para algunas personas el despertar llega rápido, casi como una revelación. Para otras es un camino largo y sinuoso, lleno de idas y vueltas, de avances y retrocesos. Lo relevante no es la velocidad, sino la profundidad del viaje. En la cultura de la inmediatez, donde todo parece requerir respuestas urgentes, la autoconciencia exige paciencia, humildad y la valentía de enfrentar verdades incómodas. En ocasiones, la mujer puede descubrir que ha estado buscando en el otro respuestas que solo puede encontrar en sí misma. Puede que la ausencia de contacto le revele una dependencia emocional que antes no reconocía, o que le muestre la necesidad de fortalecer su autoestima y su sentido de valía personal. Puede incluso llegar a la conclusión de que la relación tal y como estaba no le permitía crecer o desarrollarse plenamente. Estas comprensiones, aunque nacidas del dolor, abren puertas a nuevas posibilidades y a una mayor libertad interior. Desde la perspectiva estoica, cada crisis relacional es una oportunidad para examinar con honestidad los propios deseos, expectativas y límites. En vez de quedarse atascada en la nostalgia o el arrepentimiento, la autoconciencia invita a mirar hacia adelante con mayor claridad. La pregunta deja de ser ¿por qué me ocurrió esto?, para transformarse en ¿qué puedo aprender de esto para ser una mejor versión de mí misma? Ese es el verdadero despertar, no el de la culpa, sino el del propósito renovado. La autoconciencia, entonces, es el puente que conecta el dolor inicial de la sorpresa con la promesa de un crecimiento auténtico. No es fácil atravesarlo porque exige renunciar a las excusas, mirar de frente las propias limitaciones y asumir la responsabilidad de la propia felicidad. Pero quien logra cruzarlo sale del otro lado con una comprensión más profunda de sí mismo y de los demás, menos vulnerable a los vaivenes externos y más enraizado en una paz interna difícil de perturbar. Así, la etapa del despertar de la autoconciencia, lejos de ser un simple trámite en el duelo de la ausencia, se revela como una travesía esencial para toda persona que aspira a vivir con mayor plenitud y libertad. Es un recordatorio de que las crisis no son obstáculos insalvables, sino portales hacia una vida más consciente, más auténtica y, en última instancia, más feliz. El silencio, una vez temido, se convierte en maestro. La autoconciencia, alguna vez evitada, se transforma en aliada. Solo así, habiendo mirado hacia adentro con valentía, uno está verdaderamente preparado para lo que viene después,
sea un reencuentro, un nuevo comienzo, o la paz de haber aprendido a amarse y comprenderse en profundidad. La tentación del contacto y la respuesta estoica. Después del desconcierto inicial y del despertar de la autoconciencia, la mente comienza a explorar nuevos territorios emocionales. El silencio, que en un principio fue un golpe inesperado y luego un espejo que reflejaba dudas y preguntas, se convierte ahora en un escenario donde el deseo de restablecer el contacto cobra protagonismo. Este deseo, que puede parecer en apariencia inocente o incluso necesario, es en realidad un punto de inflexión delicado. Es la encrucijada donde el impulso emocional se enfrenta con la oportunidad de practicar el autocontrol y donde la filosofía estoica revela todo su poder transformador. Para muchas personas, la ausencia se vive como una privación. Lo que antes era cotidiano y seguro, un saludo, un mensaje, al despertar la certeza de una respuesta rápida, se convierte en una especie de lujo perdido. Y en ese vacío surge con fuerza la tentación de buscar señales, de provocar una reacción, de retomar el contacto, aunque sea de forma indirecta. En el caso de ella, esta tentación puede expresarse de maneras sutiles. Quizás publique algo significativo en sus redes sociales, comparta una canción con un mensaje velado, o incluso pregunte a amigos en común por ti, esperando que esa información llegue a tus oídos. Otras veces, el intento es más explícito y se lanza un mensaje casual, aparentemente inocente, como si nada hubiera pasado. Hola, ¿cómo estás? O me acordé de ti por algo gracioso que vi hoy. Pero en el fondo, ambos saben que ese mensaje es mucho más que una simple cortesía. Es una búsqueda de confirmación, un pequeño anzuelo lanzado al lago de la incertidumbre para ver si todavía hay algo vivo al otro lado. Sin embargo, no solo es ella quien puede sentir esta tentación. Para ti, que has decidido tomar distancia, la mente también puede volverse inquieta. El silencio elegido puede volverse en algunos días una carga pesada. A menudo el impulso de retomar el contacto no es más que el deseo de aliviar la incomodidad interna, de obtener una respuesta tranquilizadora que mitigue la ansiedad que produce el vacío. Y es aquí donde se pone a prueba la verdadera fortaleza interior. Eres capaz de sostener el silencio sin caer en la trampa de buscar una validación inmediata. Puedes soportar la incomodidad momentánea sin traicionar tu decisión de priorizar el autocuidado y el respeto propio. En el trasfondo de esta etapa se ocultan varias emociones que buscan disfrazarse de lógica. Solo quiero saber si está bien. No quiero que piense que la estoy ignorando. Quizás todo fue un malentendido y deberíamos aclararlo. Pero si uno es honesto consigo mismo, la mayoría de estos razonamientos surgen de la incomodidad de sentir que se ha perdido el control o del miedo a perder definitivamente lo que antes se daba por seguro. Aquí el estoicismo invita a una pausa radical, a poner en suspenso los impulsos automáticos y observar con serenidad y desapego la naturaleza real de ese deseo de contacto. La tentación de reanudar la comunicación puede estar cargada de esperanza, nostalgia, culpa o inseguridad. En ocasiones, basta con una noche solitaria, un recuerdo inesperado o la sensación de que el otro nos está olvidando para que las barreras caigan y surja la urgencia de enviar un mensaje. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando se responde a esa tentación de forma impulsiva? Por lo general se reinicia el ciclo de dependencia emocional, se restaura el patrón donde uno busca y el otro, consciente o inconscientemente, maneja los tiempos y las respuestas. Esto puede traer alivio momentáneo, pero rara vez resuelve la causa subyacente del malestar. Al contrario, suele reforzar el miedo al abandono y debilita la capacidad de estar en paz con uno mismo. El estoicismo enseña que el verdadero poder reside en la capacidad de dominar los propios impulsos. Marco Aurelio lo expresó de forma contundente: la mayor victoria es conquistarse a uno mismo. Este principio, tan sencillo en teoría, es uno de los más difíciles de aplicar cuando el corazón late con la urgencia de la incertidumbre y la mente busca cualquier excusa para justificar una recaída en el viejo hábito de buscar al otro. Sin embargo, cada vez que logras resistir la tentación de un contacto impulsivo,
fortaleces un músculo interior que es esencial para una vida emocional saludable, la paciencia. La paciencia estoica no es una resignación pasiva, sino una forma activa de autocontrol y sabiduría. Significa aceptar que no todo requiere una reacción inmediata, que el tiempo tiene su propio ritmo y que muchas respuestas surgen solo cuando se da espacio al proceso natural de las emociones. Al practicar la paciencia, uno se distancia de la urgencia del ego que quiere soluciones ya y se aproxima al arte de confiar en que el silencio bien llevado puede traer claridad, sanación y crecimiento. Por supuesto, la tentación del contacto también tiene un lado positivo. Revela que hay algo que importa, que no se está anestesiado ante la vida. El reto entonces no es negar la emoción, sino comprenderla y redirigirla. Cuando sientas ese deseo de escribir, de llamar, de enviar una señal, haz una pausa. Pregúntate desde dónde surge ese impulso. ¿Es un acto de amor auténtico o es una reacción al miedo y la inseguridad? ¿Quieres compartir algo porque realmente aporta o solo buscas calmar una angustia momentánea? La honestidad con uno mismo es clave para evitar caer en los ciclos de dependencia afectiva que tanto desgastan y tan poco construyen. Aquí es útil recordar la noción estoica del diferimiento. Los estoicos sugerían que ante una emoción fuerte se postergara la respuesta, aunque solo fuera unos minutos o unas horas. No hagas nada mientras la tormenta esté activa en tu interior, podría ser el lema. Y es que el tiempo, por pequeño que parezca, es un gran aliado de la claridad. Muchas veces lo que parecía una urgencia vital se desinfla después de una noche de sueño o una caminata tranquila. Si tras ese tiempo de espera el deseo de contactar persiste, al menos será una decisión consciente y no una reacción instintiva. Para ella el proceso es similar, aunque con matices distintos. Tal vez sienta el orgullo herido, la frustración de no entender qué pasó, o el deseo de comprobar que sigue teniendo un lugar especial en tu vida. Sus intentos indirectos, una historia sugerente, un mensaje a un amigo común, una publicación con doble sentido, son una forma de tantear el terreno sin exponerse demasiado. Busca señales, necesita sentir que aún es importante, que no ha sido desplazada al olvido. Pero también para ella, el mayor aprendizaje surge cuando es capaz de resistir la necesidad de controlar el resultado, de aceptar que el silencio puede ser una oportunidad para fortalecerse, no una condena al rechazo. En este punto, la práctica de la autocompasión es tan importante como la de la paciencia. Reconocer que ambos, tú y ella, están lidiando con emociones legítimas ayuda a suavizar el juicio y a humanizar el proceso. No se trata de ser implacable consigo mismo ni con el otro, sino de cultivar la comprensión y la bondad. Permitirse sentir la tentación sin sucumbir de inmediato, aceptar que no hay debilidad en extrañar o en dudar, pero sí poder en la capacidad de elegir la respuesta en vez de dejarse arrastrar por el impulso. Una reflexión valiosa es observar cómo en muchas ocasiones la urgencia de retomar el contacto no proviene de un deseo genuino de conexión, sino del miedo a enfrentarse al propio vacío. El silencio externo puede amplificar los ruidos internos, inseguridades, viejos temores, heridas no sanadas. La tentación de buscar al otro es en el fondo el intento de silenciar esos ecos incómodos. Aquí el estoicismo sugiere mirar de frente ese vacío, permitir que exista, escucharlo y aprender de él. Porque solo quien es capaz de estar en paz consigo mismo en la soledad puede luego establecer relaciones libres de dependencia y miedo. En definitiva, la tentación del contacto y la respuesta estoica no son etapas opuestas, sino complementarias. La tentación es el motor que pone en movimiento la introspección. La respuesta estoica es el freno que evita los desbordes emocionales y permite que ese movimiento conduzca al crecimiento personal. Cada vez que eliges no responder de inmediato, que postergas una reacción, que reflexionas antes de actuar, te haces más dueño de ti mismo. Ese dominio es la base de la verdadera libertad afectiva. La próxima vez que la urgencia de comunicarte golpee a tu puerta, recuerda que no es necesario responder a todos los estímulos ni a todas las emociones.
El estoicismo enseña que la virtud está en el equilibrio, en la capacidad de actuar según los propios valores y no bajo el dictado del miedo o la costumbre. Resistir la tentación de un contacto impulsivo es un acto de respeto tanto hacia ti como hacia el otro. Y con el tiempo esa disciplina interior se convierte en una fuente de calma, claridad y poder personal. De este modo, la tentación del contacto, lejos de ser un enemigo, se convierte en el campo de entrenamiento de la fortaleza interior. Es ahí donde se forjan los nuevos hábitos, donde se rompe la cadena de la dependencia y se abre la puerta a una relación más libre, consciente y madura, ya sea con el otro o contigo mismo. La paciencia, la autocompasión y el autocontrol no son solo virtudes estoicas, son en realidad las llaves para una vida emocional plena, profunda y verdaderamente libre. Redescubrimiento y revisión del vínculo. Después de atravesar la oleada inicial de sorpresa, el proceso de autoconciencia y la tentación de volver a contactar la mente, entra en una etapa aún más compleja y enriquecedora: el redescubrimiento y la revisión del vínculo. El tiempo y el silencio, lejos de ser simples espacios vacíos, se convierten ahora en terreno fértil para una exploración interna y compartida. Ya no se trata solamente de entender qué sucedió o de resistir el impulso de restablecer la comunicación. Ahora, el foco se traslada hacia el significado profundo de la relación, a cómo cada uno la vivió, la interpretó y la llevó consigo. Para ella, este redescubrimiento puede surgir de forma inesperada. Puede estar haciendo algo rutinario y de pronto un olor, una canción, una frase escuchada al azar evocan un recuerdo, un instante compartido que creía olvidado, pero que permanece grabado en la memoria sensorial y emocional. Es entonces cuando comienza a revisar el álbum invisible de los momentos vividos. Risas, miradas, conversaciones nocturnas, silencios cómodos y también discusiones. Relee antiguos mensajes, busca señales en las palabras, matices en las respuestas, intentando descifrar lo que fue real y lo que quizás imaginó. Cada detalle cobra una relevancia nueva y a menudo diferente de la que tenía en el momento original. Este proceso de revisión suele estar marcado por una mezcla de nostalgia y objetividad. Por un lado surgen emociones cálidas, el anhelo de lo que fue bueno, el reconocimiento de lo que se construyó juntos, aunque sea en fragmentos. Por otro aparece la lucidez que da la distancia. Se observan las faltas de sincronía, los desencuentros, las pequeñas heridas que fueron minando el vínculo. Es un acto de honestidad emocional que, si se hace sin juicio y con apertura, puede llevar a una comprensión más profunda no solo del otro, sino de uno mismo. A menudo en este recorrido por los recuerdos, ella se da cuenta de cuánto aportó la relación a su vida, de las cosas que aprendió, de los miedos que enfrentó y de los momentos en los que fue capaz de abrirse y mostrarse vulnerable. También puede ver con cierta melancolía aquellos instantes en los que no supo o no pudo comunicar lo que sentía, o aquellos en los que permitió que el orgullo, el miedo o las inseguridades interfirieran en la conexión. En este redescubrimiento, el pasado se reviste de matices que antes eran invisibles, y esto le permite resignificar experiencias, liberar resentimientos, y, si el proceso es maduro, agradecer tanto los aciertos como los errores. Sin embargo, este proceso no le pertenece solo a ella. Para ti, la revisión del vínculo tiene una profundidad especial, sobre todo si has tomado la decisión consciente de retirarte por un tiempo, de dar espacio, no solo para el otro, sino para ti mismo. El silencio se convierte en una oportunidad invaluable para analizar si tus propias acciones, palabras y actitudes a lo largo de la relación fueron coherentes con tus principios y tus verdaderos deseos, o si en algún punto te perdiste a ti mismo, intentando complacer, agradar o sostener una dinámica que no te hacía feliz. La reflexión estoica invita a hacer un inventario honesto del propio comportamiento, no para castigarse por lo que no salió bien, sino para descubrir si en algún momento sacrificaste tu autenticidad en aras de evitar el conflicto, de mantener una armonía superficial o simplemente por miedo a la soledad. Te convertiste en alguien que no reconoce solo por sostener el afecto del otro.
Callaste lo que realmente pensabas o sentías por temor a que tus palabras incomodaran o generaran distancia. Aceptaste condiciones que iban en contra de tus valores, solo por el deseo de mantener el vínculo a cualquier precio. Estas preguntas pueden resultar incómodas, pero son imprescindibles para el crecimiento. El estoicismo enseña que la integridad personal es la base de cualquier relación sana. Sin ella, todo lo que se construye termina por desmoronarse ante la primera tormenta. La revisión del vínculo, por tanto, es el ejercicio de reconocer con humildad los momentos en los que uno cedió demasiado o por el contrario se cerró y dejó de compartir su mundo interno. Es también el reconocimiento de que a veces el miedo a perder al otro lleva a perderse a sí mismo y que ninguna relación vale ese precio. Durante este proceso de análisis también pueden surgir revelaciones dolorosas. Tal vez te das cuenta de que más allá de las intenciones, hubo gestos, palabras o decisiones tuyas que causaron daño, aunque no lo percibieras en su momento. O quizás observas con claridad que existieron patrones repetitivos, como la necesidad constante de aprobación o el temor a la crítica, que no te permitieron mostrarte en plenitud. Reconocer estos aspectos no es fácil, pero es fundamental para sanar y evitar que se repitan en futuras relaciones. Al mismo tiempo, este redescubrimiento es una invitación a la autocompasión y el perdón. La revisión no tiene que ser un ajuste de cuentas ni una lista de reproches, sino una oportunidad para agradecer lo vivido, para soltar lo que ya no suma y para integrar las lecciones con serenidad. En la filosofía estoica, el pasado no puede cambiarse, pero sí puede reinterpretarse. Lo que antes fue motivo de dolor con el tiempo y la madurez puede convertirse en una fuente de sabiduría y fortaleza. En muchas ocasiones, la revisión mutua del vínculo permite descubrir que la relación, con todas sus luces y sombras, fue necesaria para el desarrollo personal de ambos. Quizás era un encuentro destinado a durar poco, pero a dejar una huella imborrable. O tal vez, la distancia actual es solo una etapa más, en un ciclo que aún tiene algo que ofrecer. Sea cual sea la conclusión, el valor está en la honestidad del proceso, en la capacidad de mirar hacia atrás sin rencor, con la voluntad de aprender y de ser mejor. Cabe resaltar que este redescubrimiento no se da en un solo acto, ni es producto de un análisis frío o cerebral. Es más bien un proceso vivo que puede durar días, semanas o meses y que ocurre a saltos en oleadas que a veces sorprenden cuando menos se espera. Un pequeño detalle puede desencadenar una cadena de recuerdos. Una frase escuchada puede hacer que surja una emoción que parecía superada. Por eso es fundamental transitar esta etapa con paciencia y sin prisas, permitiendo que las respuestas emerjan con naturalidad. Además, la revisión del vínculo no solo involucra lo que ocurrió entre ambos, sino también la manera en que cada uno se relaciona consigo mismo a partir de la experiencia vivida. Te sientes en paz con lo que diste y recibiste. Hay aspectos de ti que descubres ahora y que te gustaría cambiar o cultivar. Reconoces nuevas necesidades o límites personales que antes no valorabas. Estas preguntas enriquecen el proceso y lo convierten en una auténtica oportunidad de transformación interior. Desde la perspectiva estoica, lo importante no es aferrarse a una imagen idealizada de la relación ni lamentarse por lo que no fue. El objetivo es distinguir lo esencial de lo accesorio, reconocer el valor de lo vivido y aceptar que, en última instancia, solo tienes control sobre tus propias acciones, decisiones y aprendizajes. Así, el redescubrimiento del vínculo se transforma en el arte de honrar el pasado sin quedar atrapado en él, y de abrirse a la posibilidad de un presente y un futuro más auténticos. La revisión compartida, aunque cada quien la viva en soledad, también puede ser el punto de partida para un diálogo renovado, ya sea con el otro, o más importante aún, contigo mismo. Es la oportunidad de cerrar ciclos con gratitud, de expresar lo que quedó pendiente, aunque sea solo en el ámbito interno, y de liberar cualquier carga emocional que impida avanzar. En última instancia, el redescubrimiento y la revisión del vínculo son actos de valentía y madurez. Implican mirar de frente lo que fue sin adornos ni autoengaños
y asumir la responsabilidad de lo que se desea construir en adelante. Esta etapa es el umbral que separa el pasado del futuro, la nostalgia de la esperanza, la inercia de la decisión consciente. Es, en definitiva, el momento en el que uno puede elegir si quiere repetir viejos patrones o dar un salto hacia una forma de relacionarse más libre, más serena y más plena tanto con el otro como consigo mismo. Al permitirte revisar el vínculo con honestidad y sin miedo, te das la oportunidad de sanar, de crecer y de convertirte en alguien más cercano a tus propios ideales. Porque al final, la relación más importante y duradera será siempre la que construyas contigo mismo. Todo lo demás, amores, amistades, historias compartidas, encuentra su verdadero valor solo cuando partes de una base sólida de autenticidad y respeto interior. Y es precisamente esa fortaleza la que te prepara para lo que viene, ya sea una nueva etapa junto a la otra persona, un reencuentro desde la madurez o el inicio de un camino completamente distinto, pero lleno de posibilidades y sentido. Evaluación de los propios límites. Tras el ejercicio de revisar el vínculo y desentrañar las motivaciones y aprendizajes que ha dejado la experiencia compartida, el camino hacia la serenidad personal desemboca de manera natural e inevitable en el desafío de evaluar y fortalecer los propios límites. Esta etapa es esencial, porque aquí se pone a prueba no solo el crecimiento que has alcanzado, sino también la autenticidad de tus valores y la solidez de tu voluntad. Es un punto de inflexión donde la teoría se convierte en práctica y donde el autocuidado trasciende las palabras para hacerse acción consciente. El redescubrimiento emocional anterior abre la puerta a una mayor claridad. Ahora eres capaz de ver casi con ojos nuevos cuáles han sido las fronteras que nunca debieron cruzarse y cuáles necesitas reforzar para honrarte de verdad. El silencio y la distancia crean el espacio necesario para que tanto tú como la otra persona exploren ese mapa invisible de límites personales que a menudo permanecía difuso durante la relación activa. Lo que antes era solo una intuición se revela ahora con nitidez. Ese sentimiento incómodo ante ciertas peticiones, la sensación de estar cediendo demasiado para evitar conflictos, o ese pequeño resquemor al dejar tus necesidades en un segundo plano, por miedo a perder la conexión. Para ella, este periodo también puede ser revelador. A veces la reacción al distanciamiento es intentar recuperar el control o validar su influencia sobre ti. Por eso pueden aparecer pruebas sutiles, pequeños movimientos diseñados para medir la firmeza de tu decisión. No siempre son actos conscientes, sino respuestas humanas a la incertidumbre y al deseo de sentirse todavía importante. Tal vez comience a enviarte mensajes indirectos, a compartir en redes sociales contenidos que parecen casuales, pero llevan mensajes ocultos, o incluso a recurrir a terceros para hacerte llegar noticias esperando que reacciones, que muestres que el límite no era definitivo, que aún queda algo por salvar. Estos tanteos, aunque comprensibles desde el lado emocional, son el momento exacto en el que tus límites deben quedar claros no solo para la otra persona, sino sobre todo para ti mismo. Aquí la lección estoica se vuelve fundamental. Es fácil confundir autocontrol con frialdad o firmeza con hostilidad. Pero en realidad, poner límites sanos no significa rechazar ni castigar al otro, sino afirmar con serenidad lo que estás dispuesto a permitir en tu vida. Se trata de un acto de respeto, primero hacia tu propia dignidad y después hacia la otra persona a quien le permites entender en qué punto te encuentras y qué necesitas para seguir avanzando con integridad. En la práctica, esto implica responder con mesura ante esos intentos de traspasar tus fronteras. Si recibes un mensaje que intuyes es una provocación o una invitación velada a volver al pasado, puedes optar por no responder de inmediato o por hacerlo con una neutralidad amable, sin abrir puertas, que luego sabes que no quieres cruzar. A veces, la mayor muestra de autocontrol es el silencio, no como castigo, sino como recordatorio de que tu prioridad ahora es tu propio bienestar. Otras veces se trata de contestar sin caer en el juego de la nostalgia o el drama, simplemente reafirmando tu posición
y mostrando que aunque valoras lo vivido, no estás dispuesto a volver a viejos patrones que no te hacían bien. Esta fase suele venir acompañada de una pequeña lucha interna. Parte de ti querría ser complaciente, responder con la calidez de antes, mantener el lazo, aunque solo sea por el consuelo de lo conocido. Pero otra parte, la que se ha fortalecido en el proceso de introspección y desapego, te recuerda que la paz interior no puede ser negociada cada vez que surge una duda externa. El autocontrol entonces no es represión, sino elección consciente. Se convierte en la manifestación de un respeto profundo por tu propio proceso y por la nueva etapa que eliges para ti. A veces la firmeza puede provocar incomodidad en la otra persona o incluso cierta incomprensión. Puede que ella insista que interprete tu postura como desdén, indiferencia o egoísmo. Sin embargo, es fundamental distinguir entre la reacción emocional de quien prueba tus límites y tu deber de mantenerte fiel a ti mismo. El estoicismo enseña que no puedes controlar la interpretación ajena, solo la intención y la claridad de tus actos. Ser firme no es cerrarse al diálogo, sino mantenerte en el espacio que has elegido, porque has entendido que ahí floreces, que ese es tu terreno fértil para el crecimiento y la calma. De hecho, la prueba de límites no tiene por qué ser una confrontación. Si se gestiona con madurez y empatía, puede abrir un canal de comunicación honesto, donde ambas partes entienden mejor qué esperan, qué están dispuestas a dar y qué necesitan preservar. Es en el fondo un acto de madurez, de esa madurez que solo se alcanza después de haber caído varias veces en el error de ceder demasiado o de poner murallas donde hacían falta puentes. Aprender a distinguir la diferencia es una de las tareas más sutiles y valiosas del viaje emocional adulto. Al evaluar tus límites, es útil preguntarte: ¿este contacto me suma o me resta? ¿Me acerca a la persona que quiero ser o me arrastra a viejas inseguridades y dependencias? ¿Estoy respondiendo por verdadero deseo o por miedo al vacío? ¿Estoy respetando mi proceso o me estoy traicionando para obtener un alivio momentáneo? Estas preguntas respondidas con honestidad disipan la niebla de la duda y te permiten actuar desde un lugar de convicción interna, no de necesidad. Vale la pena recordar que poner límites claros es también una forma de inspirar respeto. Las personas pueden no estar de acuerdo con tus decisiones, pero casi siempre respetan consciente o inconscientemente a quien es capaz de sostener su palabra y su dirección. Con el tiempo, incluso quien prueba tus fronteras puede descubrir que tu firmeza no era un acto de rechazo, sino una invitación a mirarse también por dentro y a respetarse a sí misma. Así, la evaluación de límites se transforma en una danza madura de respeto mutuo, donde ambos pueden evolucionar y crecer. Por último, reafirmar tu decisión, ser firme sin hostilidad y demostrar autocontrol es un regalo que te haces a ti mismo. Es el recordatorio de que por encima de cualquier historia compartida, cualquier deseo de reconciliación o miedo a la soledad, está el compromiso contigo mismo. El verdadero amor propio no se mide por la cantidad de veces que cedes para evitar el conflicto, sino por la capacidad de sostenerte en tus convicciones, aunque duela, aunque extrañes, aunque el corazón por momentos quiera flaquear. Esta etapa, aunque a veces solitaria y desafiante, es la antesala de una vida más plena y consciente. Cada límite respetado es una promesa cumplida contigo mismo. Cada vez que eliges la serenidad sobre la reacción, el silencio sobre la impulsividad, la dignidad sobre la complacencia, construyes un camino más sólido hacia la libertad interior. Porque al final, los límites personales no son muros que aíslan, sino puertas que protegen tu jardín interno, ese espacio sagrado donde florecen la paz, la autenticidad y la verdadera felicidad. La búsqueda de cierre y expectativas, el recorrido por la retirada, el redescubrimiento y la reafirmación de límites personales desemboca casi inevitablemente en una etapa tan humana como delicada, la búsqueda de cierre. Después de la distancia, el silencio y la reconfiguración de las emociones, es natural que surja en ella el deseo a veces apremiante de comprender, de obtener respuestas, o al menos una explicación que otorgue sentido a lo ocurrido.
En su forma más básica, esta necesidad de cierre responde al anhelo de resolver la incomodidad de lo inconcluso, de ponerle nombre y fin a una experiencia que de otro modo permanece flotando en una incertidumbre que puede llegar a ser abrumadora. Es importante entender, antes de emitir cualquier juicio, que esta búsqueda de respuestas no suele estar motivada por simple curiosidad, ni mucho menos por manipulación. El ser humano, por naturaleza, busca entender y cerrar ciclos. La mente tiende a inquietarse ante los cabos sueltos. Por eso ella puede expresar sus inquietudes de maneras diversas, preguntas directas, mensajes cargados de nostalgia o incluso reclamos disfrazados de peticiones honestas. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue algo que hice yo? ¿Por qué te alejaste sin decir nada? No merezco al menos una explicación. Son frases que, lejos de ser únicamente demandas, revelan el intento genuino de encontrar sentido y aliviar el malestar que produce no saber. Este pedido de cierre suele estar teñido de emoción y a veces de un dolor sutil, especialmente si la relación estuvo marcada por intensidad afectiva o por expectativas que, aunque no se expresaron abiertamente, estaban latentes. Ella puede sentir que algo le fue arrebatado sin previo aviso, o que la historia quedó trunca como una conversación interrumpida en su punto más álgido. Y en ese escenario la tentación de pedir explicaciones es fuerte. Es un acto humano. Queremos entender por qué algo terminó. Necesitamos descifrar si hubo algo en nuestra actitud que debamos revisar. Buscamos una señal clara que nos indique que es momento de seguir adelante. Sin embargo, aquí surge un dilema tan antiguo como las relaciones humanas. Tienes la obligación de dar ese cierre, de ofrecer respuestas, de reabrir un diálogo que en tu interior ya sentías concluido. El mundo emocional, a diferencia del mundo legal, no funciona bajo un contrato donde ambas partes deban firmar la finalización de un vínculo. A veces las decisiones se toman en soledad, los ciclos se cierran en silencio, y lo único que queda pendiente es el deseo, más de una parte que de la otra, de que alguien pronuncie una frase final, una explicación redentora, una disculpa, una promesa o al menos una justificación. La madurez emocional y en especial la filosofía estoica invitan a reflexionar con honestidad sobre el significado y la verdadera utilidad de ese cierre. Dar explicaciones solo por presión externa para apaciguar la incomodidad del otro o para evitar ser malinterpretado puede convertirse en un sacrificio de la propia paz y de los límites ya conquistados. Por otro lado, negarse en automático a cualquier tipo de comunicación puede ser interpretado como frialdad o indiferencia y tampoco ayuda a sanar o a crecer. El punto central es distinguir cuándo un cierre es una necesidad legítima y cuándo es una exigencia que transgrede tus propios límites y necesidades. Si el deseo de dar explicaciones surge de tu propia claridad, de una voluntad auténtica de honrar la historia compartida, puede convertirse en un acto de generosidad, un regalo final que permite a ambos avanzar más ligeros. Pero si esa conversación se da únicamente para evitar la culpa, el juicio ajeno o el malestar de quien quedó esperando respuestas, probablemente solo prolongues la incomodidad y vuelvas a atarte emocionalmente a una historia que necesitaba precisamente ser dejada atrás. En el corazón de esta disyuntiva está la capacidad de ser fiel a ti mismo, sin caer en el egoísmo de sostener tu derecho a retirarte, sin ceder a la culpa o la presión. El estoicismo recuerda que no somos responsables de la interpretación ni de las emociones de los demás, sino únicamente de nuestra intención y de la claridad de nuestros actos. Puedes reconocer el dolor o la confusión del otro sin sentirte obligado a solucionarlos especialmente, si para hacerlo debes vulnerar tus propios procesos o tus necesidades de autocuidado. No obstante, la búsqueda de cierre también puede ser un espejo, una oportunidad para practicar la empatía y revisar desde la serenidad si queda algún asunto pendiente que realmente merece ser abordado. Hay ocasiones en las que tras una reflexión sincera, uno descubre que sí existen palabras por decir, heridas que sanar o agradecimientos que ofrecer. Si decides entablar esa conversación,
Hazlo desde la calma sin caer en reproches ni revivir viejos conflictos. Es posible cerrar ciclos con ternura, con reconocimiento mutuo, incluso con gratitud. Pero también es legítimo que tras ponderar todas las variables, elijas mantener el silencio no como castigo, sino como defensa de tu paz y respeto a tu propio proceso de transformación. A veces la mayor muestra de respeto es reconocer que no tienes la capacidad o ni la obligación de explicar lo inexplicable, de traducir emociones que a veces ni tú mismo comprendes del todo, o de convertir en lógica un proceso que fue esencialmente instintivo y personal. Darte ese permiso, el de no tener que justificar todo, es un acto de madurez y de autoaceptación. Tal vez para ella, el ciclo quedará abierto durante un tiempo, pero cada quien camina a su propio ritmo y aprende en sus propios silencios. No olvides que en ocasiones el verdadero cierre llega cuando uno deja de buscarlo fuera y decide concedérselo a sí mismo. La vida está llena de historias que nunca se cerraron con palabras, de relaciones que terminaron con silencios y ausencias. No todo requiere un epílogo narrado. A veces la ausencia de explicaciones es la explicación en sí misma. La mente humana busca lógica, pero el corazón aprende a encontrar sentido en el propio crecimiento, en la capacidad de soltar y seguir adelante, aunque algunas preguntas queden sin respuesta. Esta etapa, por difícil que sea, también puede marcar el nacimiento de una nueva libertad. Cuando decides no ceder a la presión de dar un cierre por obligación, sino que eliges con plena conciencia si lo das o no, recuperas tu poder sobre tus emociones y tu tiempo. Aprendes a poner tu bienestar en el centro, a valorar tu proceso y a aceptar que no siempre se puede ni se debe complacer las expectativas ajenas. El amor propio en su versión más auténtica incluye el derecho a guardar silencio y a proteger los espacios donde florece tu paz. Finalmente, recuerda, dar cierre no es borrar lo vivido ni negar el valor de la historia compartida. Es reconocer con humildad que toda relación es un viaje donde ambos aprenden, cambian y a veces deben separarse para seguir creciendo. Tu único compromiso ineludible es contigo mismo, con tu verdad y tus límites. Todo lo demás, las demandas, las explicaciones, las justificaciones, son opcionales. Y la libertad de elegirlas o no es el mayor regalo que puedes darte en este tramo del camino. Así, la búsqueda de cierre y el manejo de las expectativas ajenas se convierten no en una carga, sino en la última lección de un ciclo que te invita a madurar, a reconocer tus necesidades y a dar prioridad a lo que realmente importa: tu paz, tu integridad y la posibilidad de construir en adelante relaciones más honestas, sanas y alineadas con quien eres en verdad. Montaña rusa emocional y el valor del silencio. A medida que la distancia se consolida y la ausencia deja de ser solo un acto para transformarse en un estado, comienza una etapa quizás tan humana como inevitable, la de la montaña rusa emocional. Es un periodo de emociones intensas, a veces contradictorias, en el que el silencio, ese mismo, que antes servía como refugio y oportunidad de autodescubrimiento, pasa a ser un protagonista ambiguo, capaz de despertar las reacciones más diversas según el momento y el estado anímico de quien lo experimenta. En ella pueden aflorar sentimientos de enojo, tristeza, nostalgia, o en ocasiones hasta cierto alivio. Es posible que en determinados instantes sienta rabia por tu decisión, reprochando la falta de explicaciones o el supuesto egoísmo de tu silencio. Quizás se encuentre recordando con una mezcla de dulzura y desazón los momentos compartidos, reviviendo escenas y diálogos, a veces idealizándolos, otras veces mirándolos con severidad. Hay días en que la nostalgia la invade como una bruma suave que tiñe la memoria de tonos cálidos y dorados, y otros en que el alivio la sorprende al constatar que el fin del vínculo ha despejado el terreno para recuperar espacios propios, sueños olvidados, o simplemente la paz que la relación en su última etapa ya no aportaba. Estas fluctuaciones emocionales, lejos de ser signo de debilidad o inestabilidad, son reflejo de un proceso de duelo y reorganización interna. La mente, en su empeño por adaptarse a lo nuevo,
Recorre distintas estaciones la negación, la rabia, la tristeza, la aceptación, el perdón. No siempre siguen un orden predecible. A menudo regresan en oleadas inesperadas, como si quisieran asegurarse de que cada emoción tenga su momento y su lugar en el camino de la sanación. Así lo que un día parece un cierre definitivo puede al siguiente abrir la puerta a la añoranza, la esperanza o la frustración. Lo más interesante, Pintu, y también lo más desafiante de esta etapa es que el silencio actúa como un lienzo sobre el que se proyectan todas estas emociones. En ausencia de palabras y gestos que indiquen una dirección clara, cada quien interpreta el vacío desde su propio estado interno. El silencio, entonces, puede ser percibido como indiferencia, castigo, respeto, protección o incluso como un último acto de amor. Es un espejo emocional en el que cada uno ve más que al otro su propio reflejo. Desde tu perspectiva, es fundamental comprender y aceptar la naturaleza de este proceso, sin caer en la tentación de asumir la responsabilidad por las emociones ajenas. No es tu tarea cargar con la ira, la tristeza o la nostalgia de la otra persona, ni tampoco justificar o alterar tus decisiones solo para aminorar su incomodidad. El estoicismo recuerda con sencillez y profundidad que lo único que verdaderamente te pertenece es tu respuesta, tu actitud y tu coherencia. Las emociones del otro son legítimas, sí, pero forman parte de su propio viaje, de sus aprendizajes y de las heridas o expectativas que le anteceden. Practicar la ecuanimidad en medio de la montaña rusa emocional ajena requiere un alto grado de madurez. Significa sostenerse firme no en la rigidez, sino en la serenidad. Significa aceptar con compasión el dolor o la molestia del otro, sin dejarse arrastrar por él, ni buscar apresuradamente consolar, corregir o justificar. En ocasiones, lo más valioso que puedes ofrecer es precisamente ese espacio de silencio respetuoso, donde la otra persona pueda encontrarse con sus propios sentimientos y procesarlos a su ritmo, sin la presión de respuestas externas que solo prolongarían la confusión. No se trata de indiferencia, se trata de un acto consciente de respeto tanto por ti como por el otro. La resiliencia estoica implica entender que cada quien necesita vivir su propio proceso, que cada emoción tiene su función y que la mejor forma de honrar el recorrido del otro es no intervenir más de lo necesario. Ofrecer presencia sin invadir, comprensión sin condescendencia, distancia sin frialdad. Es un equilibrio sutil, el arte de acompañar de lejos, permitiendo que la ausencia tenga su propio sentido y que el otro descubra en ese silencio las respuestas y las lecciones que necesita. Esta posición puede ser difícil de sostener, sobre todo si aún existe cariño o si el pasado compartido fue significativo. Hay impulsos naturales que te empujan a dar explicaciones, a suavizar el dolor ajeno, a resolver la incomodidad. Pero la experiencia y la filosofía muestran que la verdadera sanación no proviene de palabras externas, sino del trabajo interior que cada uno hace consigo mismo. Hay batallas que nadie puede pelear por nosotros. Hay duelos que solo se superan cuando el corazón aprende a aceptar la realidad y a construir sentido a partir de ella. Al mismo tiempo, el silencio ofrece una oportunidad inigualable para observar tu propia respuesta ante las emociones ajenas. Es un momento para examinar si de verdad has aprendido a respetar tus límites, si eres capaz de mantenerte firme ante el llanto, la rabia o el reproche sin traicionar lo que sabes que es mejor para ti. Es la prueba definitiva de la resiliencia y la autonomía emocional. No necesitar ser el salvador, no buscar arreglar lo que está fuera de tu control, no ceder a la culpa como moneda de cambio para conseguir una paz superficial. Con el tiempo, la montaña rusa emocional comienza a perder intensidad. Las emociones más agudas se van suavizando, los recuerdos se asientan en la memoria con menos dramatismo, el sentido de pérdida deja espacio a la gratitud por lo vivido y la aceptación por lo aprendido. En ese proceso, el silencio se transforma también, deja de ser un vacío amenazante para convertirse en un refugio, un espacio de reconstrucción, incluso de creatividad.
Para ambos puede llegar a ser el terreno donde germinan nuevas certezas, sueños y vínculos más sanos. Es fundamental no perder de vista que así como tú no eres responsable de las emociones ajenas, tampoco el otro lo es de las tuyas. Aceptar esto libera a ambos de la pesada carga de los deberías y de las expectativas no cumplidas. Permite que cada quien desde su realidad viva la experiencia a su manera y con su propio ritmo. Es ahí donde el estoicismo encuentra su máxima expresión, en la capacidad de vivir y dejar vivir, de acompañar y soltar, de amar y respetar los procesos ajenos, incluso cuando son dolorosos o incomprensibles. Este tramo del camino es sin duda uno de los más exigentes y al mismo tiempo uno de los más transformadores. La montaña rusa emocional no es señal de fracaso, sino de humanidad. Habla de la capacidad de sentir, de perder, de aprender y de avanzar. El valor del silencio en medio de ese torbellino no es el de quien evade el conflicto o rehúye la responsabilidad, sino el de quien elige la calma, el respeto y la resiliencia como herramientas de crecimiento y sanación. Así, al atravesar la montaña rusa emocional, vas adquiriendo una fortaleza interna difícil de quebrantar. Aprendes que no es necesario temerle a la intensidad de los sentimientos propios o ajenos, que el silencio puede ser tan elocuente como una larga carta de despedida, y que la paz interior no depende de la estabilidad externa, sino de la capacidad de sostenerse sereno en medio del caos. Esta es la verdadera victoria estoica: permanecer ecuánime y fiel a ti mismo, incluso cuando todo a tu alrededor parece moverse y cambiar. Con el paso del tiempo comprendes que toda relación, incluso la que termina, es un maestro, y que cada emoción vivida, por más incómoda o dolorosa, es una oportunidad de autoconocimiento y de crecimiento. El silencio, ese antiguo compañero, deja de ser enemigo para convertirse en aliado, y la montaña rusa de emociones se transforma en el sendero que conduce finalmente a una vida más plena, consciente y libre. Renacimiento del autovalor y reafirmación personal. Tras la tormenta de emociones y la inevitable marea de preguntas, surge una calma distinta, una quietud que ya no es sinónimo de vacío, sino el preludio de un renacimiento interior. Es aquí donde comienza, tanto para ella como para ti, el proceso silencioso pero transformador del redescubrimiento del propio valor. La ausencia, que en los primeros días podía sentirse como una herida o como una pérdida, se convierte paulatinamente en una oportunidad para mirar hacia adentro y descubrir la fuente original del aprecio y la dignidad personal. Para ella, este proceso puede ser sutil, casi inadvertido al principio. En los días de distancia y silencio, los recuerdos sobre la relación y tu presencia en su vida adquieren un matiz más nítido. De pronto se da cuenta del peso que tenían tus gestos cotidianos, tu forma de escuchar, tus palabras de aliento, tu capacidad de sostener en momentos de crisis. Aquello que antes podía parecerle un hábito, ahora aparece como una aportación genuina, una presencia con sentido y valor. Es posible que en ese redescubrimiento surja una suerte de nostalgia, o incluso una revalorización de lo que significaste, no desde la idealización, sino desde la honestidad de quien reconoce lo perdido y sobre todo lo aprendido. Sin embargo, este ejercicio de revisión no se trata solo de mirar atrás, sino de resignificar el presente. Ella puede reconocer en la ausencia la necesidad de fortalecer sus propios cimientos, de aprender a validarse, sin depender completamente de lo que el otro ofrecía. La soledad, cuando es aceptada y vivida con madurez, se transforma en el terreno fértil donde brotan la independencia emocional y el amor propio. Las lecciones de tu paso por su vida, las diferencias y los logros compartidos, se integran como parte de su crecimiento. Así, sin darse cuenta, comienza a reconstruirse desde una comprensión más realista de sus necesidades, sus límites y su propio potencial. Pero el verdadero viaje de renacimiento del autovalor y reafirmación personal ocurre en tu interior. Después de haber explorado los recuerdos, examinado tus límites
y resistido la presión de dar cierre según expectativas ajenas, te encuentras ante un punto de inflexión único: reconocer que tu valía jamás puede depender de la aprobación externa. Es el momento en el que comprendes con una claridad distinta que eres el arquitecto y el custodio de tu autoestima. Nadie fuera de ti puede otorgarte, quitarte o definir el valor esencial que posees. Aquí es donde los principios estoicos adquieren una relevancia especial. Marco Aurelio, en su Sabiduría Serena, escribió: «La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, el reino de uno mismo». Esto significa que la auténtica paz y fortaleza brotan de la autoaceptación y del compromiso firme con los propios valores, no del vaivén de las circunstancias o de los juicios ajenos. La ausencia de la otra persona, lejos de ser una condena, es la oportunidad para reencontrarte con la voz interior que a veces habías acallado por miedo al rechazo o por la necesidad de complacer. En este renacimiento empiezas a ver con nitidez las veces en que cediste demasiado, en que postergaste tus deseos o en que ajustaste tu esencia para ser aceptado. Al mirarlo desde la distancia, no hay reproche ni culpa, sino un reconocimiento compasivo de la necesidad de agradar, tan humana como peligrosa, cuando no se equilibra con el amor propio. Lo crucial ahora es transformar ese reconocimiento en una decisión consciente, la de no volver a sacrificar tus principios ni tu paz interior por la ilusión de la pertenencia. Descubres quizá con asombro que cuando te eliges a ti mismo, todo lo demás comienza a acomodarse de forma natural. La reafirmación personal se construye entonces día a día en los pequeños actos de coherencia, en el respeto de tus límites y en la capacidad de permanecer sereno ante la ausencia de aplausos o miradas aprobadoras. No se trata de volverse indiferente o hermético, sino de recordar en cada decisión que tu valor es intrínseco, anterior y superior a cualquier validación externa. La opinión de otros, la admiración o el olvido se vuelven secundarios ante la convicción de que eres digno por el simple hecho de existir y de esforzarte en ser mejor. Este renacimiento del autovalor no es un suceso repentino, sino una secuencia de despertares sutiles: la primera mañana en que no revisas el teléfono esperando un mensaje, la tarde en que disfrutas de tu propia compañía sin sentir nostalgia, el instante en que reconoces una nueva fortaleza donde antes había inseguridad. Cada uno de estos pequeños logros va tejiendo una red de confianza interna, un sostén invisible que te acompaña y te nutre en cada paso del camino. Al fortalecer tu autoestima sobre cimientos estoicos, comprendes que la independencia emocional no es aislamiento sino libertad. Libertad para elegir a quién permites entrar en tu vida, para establecer vínculos desde la autenticidad y la reciprocidad, y para caminar con la frente en alto, aunque los demás no entiendan tu proceso. La verdadera autoafirmación no necesita proclamaciones ni demostraciones grandilocuentes. Se expresa en la serenidad con que enfrentas los desafíos y en la gentileza con que te tratas en tus momentos de fragilidad. Quizás en este proceso también aprendas a mirar atrás sin rencor y a la otra persona sin expectativas. Reconoces que cada relación fue una etapa, que cada distancia fue un maestro, y que el amor propio no es excluyente del cariño o la gratitud por el pasado. Sabes con la sabiduría tranquila de quien ha caminado un buen trecho que la ausencia del otro no te resta, sino que te da la oportunidad de ser más tú, de volver a habitar tu cuerpo y tus sueños con plenitud. Reafirmar tu valor personal significa también permitirte celebrar tus logros, por pequeños que sean, y honrar tus procesos internos sin necesidad de justificación externa. Significa dar la bienvenida a la soledad como una compañera valiosa y dejar de temerle al silencio, porque ahora reconoces que en ese espacio se escucha por fin tu propia voz. Este es el legado más profundo del estoicismo, la comprensión de que la verdadera dignidad se sostiene en la armonía entre lo que piensas, sientes y haces sin depender de la respuesta del mundo exterior. Con el tiempo, este renacimiento del autovalor te abrirá puertas insospechadas. Nuevas relaciones llegarán, proyectos florecerán
y tus días estarán menos marcados por la nostalgia y más por la gratitud y la esperanza. Pero sobre todo, habrás aprendido que tu mayor triunfo no es haber recuperado a alguien o haber sido comprendido, sino haberte reencontrado contigo mismo más fuerte, más sabio y más capaz de amarte sin condiciones. De este modo, la ausencia se convierte en un regalo paradójico. Lo que comenzó como dolor y desconcierto termina siendo la chispa que enciende tu mejor versión. A partir de aquí, cada elección será más libre, cada vínculo más auténtico, y tu presencia en el mundo, en silencio o en compañía, tendrá un valor imposible de arrebatar. Reacciones ante el reencuentro o contacto repentino. En el sinuoso viaje del desapego y la reconstrucción personal, no es raro que tras una etapa de distancia y transformación surja el inesperado reencuentro. Puede presentarse como un mensaje sencillo, un saludo casual, una pregunta trivial, o a veces como una confesión directa de sentimientos, dudas o nostalgias no resueltas. La vida en su inagotable complejidad tiende a traer de vuelta aquello que creímos superado, poniendo a prueba nuestra madurez, nuestra serenidad y la autenticidad del autovalor que hemos cultivado en la ausencia. Cuando ella decide restablecer contacto, lo hace impulsada por múltiples razones: la añoranza de los momentos compartidos, la curiosidad sobre tu vida, el deseo de aclarar lo pendiente o la simple necesidad de comprobar que sigue existiendo un lazo invisible, aunque sea en forma de recuerdo. En ese instante, se produce una encrucijada emocional. Una parte de ti puede sentir la euforia del reconocimiento, el impulso de retomar la comunicación con entusiasmo, como si todo el trabajo interno se desvaneciera ante la posibilidad de un retorno. Otra parte, sin embargo, recuerda el camino transitado, la paz alcanzada y la importancia de actuar desde la claridad, no desde el anhelo. Este momento es crítico. Es el instante en que la filosofía estoica se vuelve más necesaria que nunca, pues enseña a distinguir entre lo que es auténtico y lo que es reacción, entre el deseo momentáneo y el propósito profundo. La pregunta esencial que deberías hacerte no es ¿qué siento ahora?, sino ¿qué es lo que realmente quiero y necesito, de acuerdo con mis principios y mi autovalor? El reencuentro, aunque tentador, puede ser también una trampa sutil. Si te dejas llevar únicamente por la euforia o la nostalgia, existe el riesgo de perder la perspectiva y retroceder en tu proceso de crecimiento. La emoción en este contexto es inevitable. Es natural experimentar una mezcla de sorpresa, alegría, incertidumbre e incluso una pizca de temor. ¿Qué significa este contacto? ¿Busca una segunda oportunidad o solo una respuesta que calme su inquietud? ¿Estoy listo para volver a abrir la puerta o sería mejor mantenerla entreabierta, cuidando mi proceso y mi equilibrio? La mente, al recordar los momentos de cercanía y complicidad, puede pintar escenarios idílicos, pero el corazón sabio sabe que el verdadero reto no está en revivir el pasado, sino en honrar el presente con dignidad y lucidez. Aquí la intención se vuelve fundamental. Antes de responder, es valioso hacer una pausa y examinar con serenidad cuáles son tus motivaciones reales. Si la respuesta surge de una necesidad de validación de la urgencia por sentirte deseado o importante, probablemente estés entregando tu poder personal y permitiendo que factores externos dicten tu estado interno. Pero si tu respuesta nace de la calma, de la plenitud silenciosa que has construido en tu retiro, entonces tienes la posibilidad de actuar con elegancia, autenticidad y control sobre ti mismo. El estoicismo invita a actuar siempre desde la razón, no desde la impulsividad. Marco Aurelio aconsejaba que tu acción esté guiada por la razón y la justicia, no por el deseo de agradar ni por el temor de perder. Esta máxima es especialmente relevante cuando el pasado llama a tu puerta y la nostalgia intenta seducirte con promesas de reparación o dulces recuerdos. No hay nada de malo en sentir alegría por el contacto renovado, pero es esencial no confundir el placer momentáneo con el verdadero propósito que ahora te guía. Responder desde la claridad implica tomar un instante para volver a ti mismo, recordar tu evolución y preguntarte,
¿Qué quiero expresar realmente? ¿Estoy preparado para una conversación honesta sin expectativas ocultas ni resentimientos latentes? ¿Puedo responder con cortesía pero sin abrir la puerta a dinámicas que ya decidí dejar atrás? La dignidad personal se pone a prueba en esos breves segundos en los que decides qué tono adoptar, qué palabras elegir, cuánto mostrar y cuánto reservar. A veces la mejor respuesta es breve, cordial y asertiva, una muestra de que has madurado y que tu bienestar ya no depende de la actitud o la reacción de la otra persona. En otras ocasiones puede que sientas el deseo genuino de conversar, de intercambiar ideas o cerrar capítulos que aún parecían abiertos. Lo esencial es que cualquiera que sea tu elección, nazca de una reflexión consciente, no del torbellino de la emoción. Es posible, por supuesto, que el contacto repentino despierte heridas no sanadas o ilusiones que aún anhelan una oportunidad. Aquí es donde la resiliencia emocional se pone en práctica. Reconoces tus propias vulnerabilidades y en vez de luchar contra ellas, las miras con ternura y comprensión. No hay vergüenza en sentir, pero tampoco hay necesidad de traicionarte para evitar el dolor ajeno. El verdadero valor consiste en proteger lo que has ganado: tu paz interior, tu independencia emocional, tu sentido renovado de dignidad. En algunos casos el reencuentro será efímero, un simple intercambio de saludos que no trasciende. En otros puede abrir la puerta a un diálogo más profundo. Aceptar cualquiera de estos caminos sin apegarte al resultado es el mayor signo de madurez. Porque la vida no garantiza segundas partes ni finales perfectos. Lo único que puedes controlar es la actitud con la que enfrentas cada interacción, la fidelidad a tu proceso y la disposición a mantenerte íntegro aun cuando la emoción quiera arrastrarte hacia el pasado. De igual modo, el reencuentro es una oportunidad para observar si el otro ha cambiado, si la distancia ha dado lugar a nuevos aprendizajes o si las antiguas dinámicas persisten. La observación sin juicio, la escucha atenta y la amabilidad te permitirán discernir con mayor claridad si este contacto suma a tu vida o si representa una posible recaída en viejos hábitos. Aprender a decir no o a poner límites incluso en el momento del reencuentro es tan valioso como la capacidad de abrirse cuando el corazón lo pide y la mente lo aprueba. La clave está en la intención y en la serenidad. Responder desde la claridad es en el fondo un acto de amor propio. Significa confiar en el proceso que has recorrido, honrar las lecciones aprendidas y reconocer que tu valor no se incrementa ni se disminuye por el interés que la otra persona muestre hacia ti. La dignidad consiste en actuar en coherencia con tus valores, en no dejarte arrastrar por la nostalgia o la urgencia del momento, sino en elegir cada palabra y cada gesto desde la calma y la plena conciencia. Y así, cuando el reencuentro se produce, lo enfrentas desde un lugar nuevo. Ya no eres la misma persona que temía al silencio o que buscaba desesperadamente respuestas externas. Eres alguien que ha aprendido a amarse en la soledad, a respetar sus propios límites y a vivir en paz con lo que es y lo que fue. Desde ese lugar, todo encuentro, toda conversación y toda despedida se viven con ligereza, gratitud y la profunda convicción de que pase lo que pase, no perderás tu rumbo ni tu esencia. En definitiva, el contacto repentino no es un examen para ver si has olvidado, sino una oportunidad para comprobar cuánto has crecido. Cada palabra, cada elección, cada pausa es ahora un reflejo de tu proceso. Y aunque la emoción esté presente, eliges la claridad y la dignidad como faros. Porque solo quien sabe responder sin perderse a sí mismo puede abrir la puerta, si así lo desea, a una etapa nueva y más luminosa, sea con el otro o simplemente consigo mismo. La tentación de volver al viejo ciclo. El reencuentro, en cualquiera de sus formas, es como un umbral ambiguo, una puerta entreabierta al pasado, pero también una oportunidad para poner a prueba la solidez de los cambios interiores. Es un momento delicado porque justo cuando parece que has alcanzado una cierta paz y autonomía, puede aparecer casi de manera subrepticia la tentación de volver a lo familiar, de deslizarse de nuevo en los viejos patrones, de rendirse ante la comodidad de lo conocido. No es extraño, el ser humano por naturaleza
Busca lo que le resulta seguro, aunque ello implique paradójicamente retroceder a territorios de dependencia, complacencia o repetición de hábitos que antes ya reconociste como dañinos. Esta tentación, aunque sutil, es poderosa. Tras una conversación cordial o un intercambio afectuoso, la mente puede empezar a fantasear con la posibilidad de un nuevo comienzo, de revivir lo bueno y olvidar lo que dolió. El corazón frágil después de una larga espera y lleno de recuerdos dulces, puede incluso engañarse creyendo que todo ha cambiado de raíz, que ahora ambos serán diferentes, que la historia tendrá un desenlace distinto. Pero si se observa con atención y honestidad, pronto surgen las señales de alerta, pequeños gestos de sumisión, la tendencia a sobreajustar tus palabras y acciones para agradar, la ansiedad por recibir una respuesta o el deseo de retomar antiguas rutinas solo para sentir esa efímera sensación de control o cercanía. El primer indicio de que se avecina la recaída suele ser una leve incomodidad interna, esa intuición a veces silenciada que te avisa que te estás traicionando, que vuelves a poner tus necesidades en segundo plano, que te estás esforzando demasiado por recuperar algo que en el fondo no fue perdido, sino transformado por el proceso de crecimiento personal. Es entonces cuando la filosofía estoica reclama su lugar, recordándote que la verdadera libertad no consiste en repetir lo viejo con un disfraz nuevo, sino en elegir cada vez con plena conciencia y firmeza. Evitar volver al viejo ciclo requiere en primer lugar un acto de honestidad brutal contigo mismo. Reconocer la tentación sin juzgarla, aceptando que el deseo de compañía, reconocimiento o seguridad es legítimo, pero no puede ser la brújula que guíe tus decisiones si lo que buscas es madurez emocional. Aquí se impone una reflexión pausada. ¿Por qué deseo volver? ¿Es realmente amor o miedo al vacío? ¿Estoy actuando desde la plenitud o desde la carencia? ¿Busco compartir o simplemente no estar solo? El regreso a patrones anteriores suele implicar en la práctica la renuncia a los límites recién conquistados. Dejas de responderte primero a ti mismo y pasas casi sin darte cuenta a responder al otro. Te conviertes de nuevo en el que espera el mensaje, en el que cede en una discusión para no incomodar, en el que otorga segundas y terceras oportunidades por miedo a que la historia se acabe. El ciclo es insidioso porque ofrece recompensas inmediatas. La adrenalina del reencuentro, la ilusión de una reconciliación, el confort de los viejos hábitos. Pero el precio es alto, poco a poco se va erosionando tu autovalor, tu capacidad de decir no y tu paz interna. La lección fundamental aquí es que el verdadero crecimiento no consiste en evitar la tentación, sino en saber reconocerla y atravesarla con conciencia. No hay atajos ni fórmulas mágicas. El impulso de volver al ciclo anterior puede surgir muchas veces, incluso después de largos periodos de autocuidado y reflexión. La diferencia está en la manera de responder. No se trata de rechazar de plano toda posibilidad de reconexión, sino de hacerlo desde un lugar de firmeza y autoafirmación, asegurando que cualquier vínculo futuro respete tu dignidad, tus límites y tu proyecto personal. La madurez ganada se demuestra no tanto en las grandes declaraciones como en los pequeños actos cotidianos. Mantenerte fiel a tu palabra, respetar tus horarios, no abandonar tus proyectos, ni relegar tus espacios personales por la esperanza de una relación idealizada. Decir no cuando es necesario, aunque el corazón palpite con fuerza y la nostalgia quiera arrastrarte. Estar dispuesto a perder una relación antes que perderte a ti mismo. Esa es la verdadera victoria, la que no se ve desde fuera, pero que transforma tu vida desde adentro. Al rechazar los viejos ciclos, no niegas el valor del pasado, ni caes en la dureza. Simplemente entiendes que para que algo nuevo y más sano nazca, es imprescindible dejar morir lo que ya no te corresponde. Eso puede implicar soltar rutinas, expectativas o incluso una visión romántica del reencuentro. Requiere valentía. La valentía de quedarte contigo mismo, cuando todo tu ser ansía el refugio del otro. La valentía de elegir tu paz,
Antes que la aprobación externa, la valentía de sostenerte firme, aunque la soledad pese por momentos. Desde la mirada estoica, todo ciclo que se repite sin conciencia es una lección no aprendida. Por eso cada tentación de regresar es una invitación a hacer una pausa y a preguntarte, ¿qué quiero construir ahora? ¿Cómo se siente mi cuerpo y mi mente ante esta posible vuelta? ¿Estoy traicionando mi proceso o, al contrario, honrándolo? Así la reflexión no es fría ni distante, sino profundamente compasiva, dirigida a cuidar el jardín interno donde florecen tu dignidad, tu autoestima y tu libertad. En ocasiones, tras rechazar el retorno al ciclo antiguo, puedes experimentar un duelo inesperado. Aparece la tristeza, por lo que ya no será el vacío de una costumbre que se despide, la incertidumbre de un futuro que se siente demasiado abierto. Pero ese es el precio y también el privilegio de madurar, porque solo quien se atreve a soltar puede abrir espacio a lo nuevo, a lo imprevisto, a relaciones que no repiten los mismos guiones, sino que nacen desde la autenticidad y el respeto mutuo. Rechazar la dependencia emocional no significa cerrar las puertas al amor o a la cercanía, sino elegir cada vez desde la autonomía y la verdad. Aceptar que puedes amar sin perderte, que puedes cuidar al otro sin dejar de cuidarte, que puedes regresar si lo deseas, pero solo cuando el movimiento sea fruto de la libertad y no de la costumbre o la ansiedad. Así, el antiguo ciclo pierde su poder y tú recuperas el timón de tu propia vida. La próxima vez que sientas la tentación de volver a lo conocido, date el permiso de sentir sin actuar de inmediato. Observa, respira y decide desde tu centro. No huyas de la nostalgia, ni te critiques por tus debilidades, pero tampoco te entregues sin conciencia al vértigo del pasado. Recuerda que el verdadero amor propio se forja no en la perfección, sino en la fidelidad a tu propio camino, incluso cuando es solitario y desafiante. Solo así, rechazando los ciclos de dependencia emocional, puedes celebrar la madurez ganada y abrirte a una vida donde las decisiones no nacen del miedo, sino del coraje de ser tú mismo. Y en ese acto, cada día descubres que la mayor recompensa es la libertad de elegir tu destino sin cadenas invisibles, con la dignidad intacta y el corazón dispuesto a amar, pero nunca a costa de tu propia esencia. Abrazar el camino propio y el desapego auténtico. Después de atravesar la tentación de caer nuevamente en viejos ciclos y reafirmar con valentía tu autonomía emocional, llega el momento decisivo de abrazar por fin el propio camino. Es aquí donde la experiencia de soltar, dejar de buscar y dejar de controlar la respuesta del otro se transforma en algo más que una estrategia relacional, se convierte en una verdadera filosofía de vida, una declaración silenciosa de madurez y libertad interior. El desapego auténtico no es indiferencia ni resignación. Tampoco es una máscara fría o un mecanismo de defensa para no volver a sufrir. El verdadero desapego es ante todo un acto de amor propio, un reconocimiento profundo de que nada ni nadie fuera de ti puede definir tu valor ni ser la fuente principal de tu paz. Cuando te permites dejar de esperar la reacción, la aprobación o el reconocimiento de la otra persona, te abres a una libertad antes desconocida, la de vivir plenamente aún en la incertidumbre. Este proceso es sin duda uno de los más desafiantes y enriquecedores del crecimiento personal. Al principio puede sentirse como una pérdida, un vacío, una especie de soledad interior. Pero poco a poco la ausencia de expectativas externas se convierte en espacio fértil donde brotan la autenticidad y el verdadero sentido del ser. Es en ese silencio, ese no saber qué vendrá, ese dejar ir la necesidad de controlar el futuro, donde finalmente empiezas a escuchar con claridad tu propia voz. Y esa voz, antes opacada por la urgencia de agradar o de ser aceptado, te guía hacia el descubrimiento de deseos, proyectos y valores que son enteramente tuyos. Vivir sin esperar el reconocimiento de otros implica un cambio radical de perspectiva. En la cultura actual, donde la validación parece estar siempre afuera,
en los me gusta, en las palabras de aprobación, en las miradas de admiración o las señales de afecto. Elegir el desapego auténtico es casi un acto revolucionario. Significa tener la valentía de construir la autoestima desde dentro, de elegir tus acciones y tus palabras, no en función de la respuesta ajena, sino alineadas con tu ética, tus principios y tus sueños más genuinos. La incertidumbre, lejos de ser un enemigo a combatir, se convierte entonces en una maestra. Aprender a convivir con lo incierto, a aceptar que no puedes anticipar ni controlar todo, es aceptar la naturaleza cambiante de la vida. El desapego auténtico te enseña a soltar el control, a confiar en el proceso, a permitir que las cosas fluyan y que cada experiencia te aporte un aprendizaje, aunque a veces duela. Descubres que tu energía y tu tiempo son recursos valiosos y limitados, y que destinarlos a intentar descifrar las intenciones o emociones de otra persona solo desgasta tu espíritu y retrasa tu crecimiento. Es en este punto donde el camino propio se revela como una senda que ya no depende del recorrido ajeno. Por primera vez, el foco se traslada por completo a ti, a tus metas, a tus pasiones, a las áreas de tu vida que quizás habías descuidado por mirar demasiado hacia afuera. El silencio del otro deja de ser motivo de angustia o especulación y se convierte en el espacio necesario para cultivar nuevos proyectos, redescubrir talentos olvidados o simplemente disfrutar de la serenidad de estar contigo mismo. La filosofía estoica, en este sentido, resulta profundamente liberadora. Enseña que el verdadero poder reside en el dominio de la propia mente y de las propias acciones. Ya no necesitas predecir o influir en el comportamiento de nadie para sentirte pleno. Puedes por fin descansar en la certeza de que tu valor es invulnerable a los vaivenes externos. La paz interior se fortalece cuando dejas de pelear batallas que no te corresponden, las de convencer, las de retener, las de ganar un lugar en el corazón o en el pensamiento del otro. Desde esta perspectiva, el desapego no implica cortar lazos con el mundo, ni cerrarte al amor o al vínculo. Al contrario, te permite relacionarte con una mayor libertad y autenticidad. Puedes elegir quiénes te acompañan, con quienes compartes tus logros o tus silencios, pero ya no desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Ya no buscas llenar vacíos, sino sumar experiencias. Ya no confundes el cariño con la dependencia ni el amor propio con el aislamiento. Puedes amar sin aferrarte, cuidar sin invadir, ofrecerte sin perderte. El verdadero desafío, por supuesto, está en mantenerte fiel a este camino, incluso cuando la nostalgia o la costumbre intenten arrastrarte hacia atrás. Habrá días en que la tentación de buscar una señal, una respuesta o un gesto de validación sea intensa. Es natural, todos somos humanos y vulnerables a los recuerdos y las emociones. Sin embargo, ahora cuentas con herramientas nuevas forjadas en el fuego de la introspección y la práctica estoica. Has aprendido a reconocer cuando una acción nace del miedo o de la plenitud, cuando tus palabras son un puente genuino o una súplica disfrazada. A medida que avanzas en este proceso, empiezas a celebrar pequeños logros, la tranquilidad de un día, en el que no piensas en la respuesta ajena, la satisfacción de un proyecto culminado, la alegría sencilla de disfrutar de tu propia compañía. Te das cuenta de que el verdadero éxito no está en el aplauso externo, sino en la coherencia con la que vives tu verdad. Cada vez que eliges tu camino, aún en soledad, construyes una paz duradera y un autovalor que nada ni nadie puede arrebatarte. Quizás con el tiempo los encuentros sean antiguos o nuevos. Se transforman en regalos y no en pruebas. Puedes mirar atrás con gratitud, reconociendo que cada persona y cada historia fue necesaria para que llegaras a este punto de madurez y libertad. Entiendes que el amor más profundo es el que te permite dejar ir, el que no exige garantías, ni controla desenlaces, el que florece incluso en la distancia, porque descansa en la confianza de que eres suficiente tal como eres. Abrazar el camino propio y el desapego auténtico es entonces la última y más grande lección de este recorrido. Ya no vives esperando, ya no supeditas tu felicidad a lo que ocurra fuera de ti.
La incertidumbre, la soledad, el silencio dejan de ser enemigos y se convierten en aliados en la aventura de ser tú mismo. Y así cada día, con cada paso, te afirmas en la paz interior, te abres a nuevas posibilidades y experimentas la plenitud de saber que la mayor conquista es y será siempre la libertad de tu propio ser. Integración, gratitud y nuevo propósito. Al llegar al final de este proceso, la palabra cierre cobra un significado mucho más amplio que el de una simple conclusión o despedida. No se trata en realidad de la clausura definitiva de una historia, ni de la negación de los sentimientos que un día habitaron tu corazón, sino de una transición consciente hacia un estado superior de autoconocimiento, autorrespeto y libertad emocional. Cerrar desde la perspectiva estoica y madura es mucho más que decir adiós, es integrar, agradecer y prepararse para avanzar con una nueva mirada más serena, luminosa y auténtica. En este punto, el camino recorrido no es solo un recuerdo o una suma de episodios pasados, sino un tejido de aprendizajes que ahora forman parte de tu esencia. Integrar significa aceptar todas las etapas del viaje: la incertidumbre, la esperanza, el dolor, la tentación y el desapego, como partes necesarias de una evolución interior que solo puede ser comprendida cuando se mira con perspectiva y compasión. No se trata de borrar huellas ni de desvalorizar lo vivido, sino de convertir cada emoción, cada error y cada acierto en material noble para la construcción de una versión más genuina y fuerte de ti mismo. La integración de la experiencia comienza con la honestidad. Reconoces que hubo momentos de duda, de miedo, de nostalgia, pero también de claridad, coraje y firmeza. Aceptas que fuiste vulnerable, que extrañaste, que quisiste aferrarte, que incluso pensaste en renunciar a tu proceso con tal de evitar el dolor de la pérdida. Sin embargo, ahora entiendes que cada uno de esos momentos tenía un sentido profundo. Eran las señales de que algo estaba cambiando dentro de ti, que el alma no buscaba solo la tranquilidad superficial, sino una transformación verdadera. Integrar es dejar de pelear con el pasado, aceptar la complejidad de tus emociones y abrazar la totalidad de tu recorrido con ternura. La gratitud es el siguiente peldaño, y quizás el más elevado. Puede parecer contradictorio agradecer por lo que en algún punto fue fuente de sufrimiento o de incertidumbre, pero es aquí donde radica la magia del crecimiento personal. La persona que estuvo a tu lado, la relación que compartiste, los desafíos y las alegrías, fueron maestros y espejos de tus propias luces y sombras. Es a través de ese encuentro y muchas veces de esa despedida como llegas a descubrir tu verdadera fuerza, tu capacidad de soltar, de elegirte y de avanzar. Agradecer no significa negar el dolor ni idealizar el pasado, sino reconocer el regalo oculto en cada experiencia, el aprendizaje, la resiliencia, la expansión de tu conciencia. Puedes sentir gratitud por los buenos momentos, porque te mostraron la belleza del vínculo, el placer de compartir y la calidez de la conexión. Pero también agradeces los momentos difíciles porque fueron ellos los que te invitaron a mirar hacia adentro, a revisar tus límites, a cuestionar tus creencias y a descubrir la profundidad de tu amor propio. Agradeces los silencios y las ausencias porque te enseñaron la importancia del desapego. Agradeces las dudas porque te llevaron a la introspección. Agradeces incluso las caídas porque fueron la antesala del renacimiento. La gratitud entendida así es una fuerza transformadora, convierte las pérdidas en semillas, los finales en nuevos inicios. Este agradecimiento sincero es lo que permite que el cierre no sea una herida abierta ni un asunto inconcluso, sino el punto de partida de una nueva etapa vital. La experiencia deja de ser un lastre y se convierte en impulso, en inspiración, para avanzar con mayor lucidez y plenitud. Ya no hay necesidad de buscar culpables ni de esperar reconocimientos. Basta con sentir el orgullo sereno de quien ha atravesado la tormenta y ha salido más íntegro, más sabio, más en paz consigo mismo. A partir de aquí, se abre la puerta al nuevo propósito. La filosofía estoica
Invita a no quedarte anclado en lo que fue, sino a mirar hacia adelante, con el mismo compromiso ético y emocional que te sostuvo durante el proceso de desapego. El dolor, la nostalgia, o incluso la soledad que puedan aparecer de vez en cuando, son parte natural del viaje, pero ya no dictan tu destino. Ahora, el motor de tu vida es la voluntad de crecer, de servir, de vivir conforme a tus valores y de buscar en cada día una oportunidad para ser mejor y para contribuir al mundo desde tu autenticidad. El nuevo propósito nace de una combinación única de autoconocimiento y libertad. Ya no necesitas justificar tus elecciones ni temer a la desaprobación de otros. Tienes el derecho y la responsabilidad de escribir tu propia historia, de elegir tus relaciones, tus proyectos, tus sueños, sin depender de la validación ajena. El propósito auténtico es siempre individual, pero nunca egoísta. Está alineado con tus dones, con tu deseo de aportar y de construir algo que trascienda la mera supervivencia o la búsqueda de placer inmediato. Avanzar por el camino estoico significa también aprender a disfrutar del trayecto, sin obsesionarte con las metas finales, ni aferrarte a los resultados. La serenidad, esa cualidad tan buscada y a veces tan esquiva, surge precisamente cuando eres capaz de vivir en el presente, agradeciendo lo que tienes, aceptando lo que no puedes cambiar y dedicando tu energía a lo que sí está en tus manos. El propósito se vuelve brújula, no prisión. Es una guía que te orienta en las decisiones diarias y te recuerda cuando surgen dudas o temores, que tu valor y tu paz no dependen de factores externos. La integración, la gratitud y el nuevo propósito forman juntos el verdadero cierre. Un cierre que no se marca con palabras definitivas ni con gestos espectaculares, sino con la calma de quien se pertenece a sí mismo y se siente en casa en cualquier lugar. Es el cierre de una etapa, sí, pero sobre todo el nacimiento de una nueva identidad más libre, más valiente y más coherente con tus ideales. Descubres que puedes mirar atrás sin dolor y hacia adelante sin ansiedad, porque has aprendido a confiar en tu propio proceso y a celebrar el misterio de la vida tal como se presenta. Este momento es también una invitación a la humildad y a la compasión. Humildad para reconocer que el aprendizaje nunca termina, que cada relación y cada experiencia traerán nuevos desafíos y nuevas lecciones. Compasión para perdonarte por los errores cometidos, para entender las limitaciones de los demás y para ofrecer una mirada benévola a quienes como tú están en su propio viaje de crecimiento. El propósito al final se revela como el arte de vivir con integridad, de actuar con generosidad y de ser paciente contigo mismo cuando las cosas no salen como esperabas. A medida que avanzas por este camino, la serenidad se convierte en tu aliada y la confianza en tu norte. Los vínculos que lleguen en el futuro serán diferentes porque tú eres diferente. Ya no buscarás completarte en el otro ni dependerás de su atención para sentirte vivo. Podrás amar sin miedo porque el amor propio se ha vuelto la raíz de toda relación. Podrás elegir con libertad porque sabes que la soledad no es un castigo sino un espacio fértil para el crecimiento. Podrás despedirte sin resentimiento porque la gratitud ha limpiado tu corazón de viejas heridas. En definitiva, el cierre verdadero no es un final, sino un renacimiento. Has integrado lo aprendido, has agradecido lo vivido y ahora caminas hacia adelante con un propósito más noble y profundo. Eres dueño de tu historia, artesano de tu destino y guardián de tu paz interior. Así el ciclo se cierra y a la vez se abre porque la vida, como enseñaron los estoicos, es un flujo constante de cambios, desafíos y oportunidades. Solo quien acepta, integra y agradece puede avanzar ligero, sereno y preparado para todo lo que está por venir. Recuerda finalmente que el valor de todo este recorrido está en cómo te transformó, en la dignidad con la que elegiste crecer y en la capacidad de seguir avanzando fiel a ti mismo y abierto a lo que la vida te depare. Ese es el mayor regalo de este cierre, la oportunidad de ser cada día una mejor versión de ti mismo y de inspirar con tu ejemplo sereno y tu propósito renovado a quienes caminan a tu lado o te observarán desde lejos.
Y así paso a paso irás construyendo una existencia más plena, más consciente y profundamente estoica, donde cada final es en verdad un nuevo comienzo. Llegar hasta aquí juntos es en sí mismo motivo de gratitud profunda. Gracias por permitirte y permitirme recorrer este viaje de reflexión, autodescubrimiento y transformación. En un mundo donde lo inmediato y lo superficial suelen gobernar la atención, tú has elegido dedicar un tiempo valioso a explorar ideas que no solo apuntan a la mente, sino que sobre todo tocan el corazón y el alma. Ese acto en apariencia sencillo es en realidad una semilla de cambio, un pequeño gesto de amor propio que, si lo cultivas, puede florecer en formas inesperadas. Hoy hemos visto uno a uno los hilos invisibles que tejen la juventud interior, la energía renovada y el sentido profundo de la vida. Más allá de los consejos, las historias y las ideas, lo esencial es que cada experiencia, cada desafío y cada emoción pueden transformarse en oportunidades para crecer, evolucionar y mantener viva esa chispa única que te hace irrepetible. Quizá algunas razones hayan resonado más contigo que otras. Tal vez te has reconocido en algunas vivencias o tal vez has sentido el impulso de comenzar a cambiar algo por pequeño que sea en tu día a día. Sea cual sea tu punto de partida, lo más importante es que nunca es tarde para volver a ti, para redescubrir la fuerza que siempre ha estado ahí, esperando ser cultivada con paciencia, compasión y determinación. Recuerda, la verdadera juventud no depende de la edad ni de los espejos, sino de la actitud con la que enfrentas la vida, del amor con el que te hablas a ti mismo y de la capacidad de renovarte cada día desde adentro. Antes de despedirme, quiero invitarte a que este mensaje no quede solo en palabras. Te animo a que elijas una idea, una práctica o un pensamiento que haya tocado tu interior y la lleves contigo esta semana. Escríbelo, medítalo o compártelo con alguien a quien quieras inspirar. La transformación real comienza con pequeños pasos y tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita en su propio camino. Y por supuesto, si este contenido te ha aportado valor, te invito a dejar un comentario con tu reflexión o experiencia o simplemente a escribir: elijo el autorrespeto como un compromiso contigo mismo. Tu voz es importante, porque juntos construimos una comunidad donde crecer es más fácil, donde el apoyo mutuo y la sabiduría compartida nos hacen más fuertes. Gracias por estar aquí, por confiar, por darte la oportunidad de avanzar hacia una versión más plena y serena de ti mismo. Si deseas seguir explorando estas ideas y profundizando en el estoicismo y el crecimiento personal, te espero en los próximos videos. Recuerda, cada día es una nueva posibilidad. Mantente fiel a tus valores, elige la serenidad y sigue caminando siempre hacia tu mejor versión. Nos vemos pronto.